Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video sobre el procesamiento y análisis de datos cualitativos. En este video voy a explicar brevemente sobre la categorización y codificación de segmentos para poder hacer análisis de contenido, tomando como base la teoría fundamentada para realizar una codificación abierta, axial y selectiva de estos segmentos de textos. En el video anterior vimos un ejemplo de transcripción. Así que una vez que nosotros ya realizamos nuestra transcripción de nuestra entrevista o nuestro grupo focal, o incluso cuando revisamos la transcripción o las notas que hicimos de nuestra técnica de observación, es momento de realizar la categorización y codificación. Para esto es necesario dos conceptos bases, que es el análisis de contenido y el análisis de discurso. En el caso del análisis de contenido, este consiste en el proceso de identificar y categorizar los principales ejes de significado que subyacen al texto. Parte del principio que analizando los textos es posible conocer no solo el significado que las personas les dan a sus palabras, sino también que esta información puede ser un modo de producción. En cuanto al concepto de análisis de discurso, este se refiere a que tenemos que tener en cuenta no solo las palabras de las personas y el significado que les dan, sino que a partir de las posturas, las tonalidades, las expresiones corporales de las personas que nos dan información, nosotros podemos sacar conclusiones lo más objetivamente posible. ¿Qué es codificar? Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares. Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a la información descriptiva e inferencial. Se realiza para determinar qué es significativo, para reconocer patrones y para también transformar esos patrones en categorías significativas y temas. En SPSS les dábamos valores y códigos a cada una de las opciones que dábamos para cada pregunta de una encuesta, por ejemplo. En el caso de la información cualitativa, si tenemos respuestas amplias de una entrevista, necesitamos generar códigos para poder identificar esos patrones y poder sacar temas significativos de lo que la persona está diciendo. Las tareas fundamentales asociadas con la codificación son las siguientes. Tenemos que identificar los temas. La identificación de los temas se hace durante, antes y después de la recolección de datos. Antes de la recolección de datos, cuando nosotros estamos planeando nuestra investigación, principalmente cuando identificamos nuestras variables, sus dimensiones, es decir, el cuadro de operacionalización de variables. Durante el proceso, cuando nosotros estamos realizando las entrevistas, en nuestras notas de campo podemos identificar temas. Y después de la recolección de datos, que resulta de la transcripción y el análisis de esas entrevistas o cualquier otra técnica de recolección de datos. La segunda tarea es marcar los textos. Los códigos sirven para marcar el texto. La marcación de texto se puede realizar en un simple programa como Microsoft Word, marcando con colores y dejando en los comentarios los códigos, o se pueden utilizar software que son más especializados como los que mencionamos en los videos anteriores. Y la siguiente tarea es construir modelos conceptuales, relaciones entre los códigos para poder generar un modelo teórico o una categoría emergente, que es lo que se realiza ya una vez que finalizamos todo el proceso de análisis de categorización. Es importante definir bien estos códigos durante el análisis de contenido. Primero, cada categoría se va generando subcategorías, palabras claves, y esas palabras claves generan un código. Ese código tiene que ser una palabra que sea lo más cercano posible al concepto, es decir, el nombre que nosotros le vamos a poner al código. Por ejemplo, si una de nuestras palabras clave es motivación, el código podría ser MOT. Estas son algunas técnicas para generar categorías. Estas técnicas consisten en repeticiones. Cuando una persona repite una palabra frecuentemente, puede significar que está queriendo hacer énfasis en algo y de ahí podemos generar una palabra clave o una categoría. También tenemos los conceptos locales o usados frecuentemente. Buscamos términos locales que no sean común en otros ambientes y parezcan propios de los participantes. Por ejemplo, en el video anterior que estábamos haciendo el ejemplo de la transcripción, habían palabras coloquiales o propias de la población mexicana, como me mientan la madre. También tenemos otra técnica que serían las metáforas o analogías. A veces las personas van a hablar con metáforas o van a hacer una analogía, y no significa que vamos a tomar literalmente los textos a como lo están diciendo, sino que tenemos que interpretar dichas metáforas o analogías. Por ejemplo, tenemos problemas porque ella es fría como el hielo.
La otra técnica es identificar cuando las personas están hablando el uso de las transiciones, los conectores lingüísticos, los adverbios, los pronombres o similar. Y una de las más utilizadas es el material vinculado a la teoría, ya que nosotros hemos recopilado un marco teórico, tenemos una operacionalización de variables que contiene las dimensiones y que contienen diferentes preguntas que nosotros utilizamos para cualquier técnica como entrevista, grupo focal y también la observación. Vamos a ver un ejemplo para generar categorías vinculado a la teoría. Es una de las más utilizadas principalmente si estamos haciendo una investigación académica, ya que nos facilita el trabajo. Y aquí vamos a suponer que una de mis categorías o de los temas que yo ya identifiqué dentro de mi investigación es, por ejemplo, el clima organizacional. El clima organizacional podría ser una de nuestras variables de investigación. Entonces, el clima organizacional, pues obviamente va a tener diferentes dimensiones y esas donde las plasmamos cuando nosotros hacemos nuestra operacionalización de variables, en la cual vamos desglosando esa variable en diferentes dimensiones y en diferentes elementos para poder realizar preguntas oportunas y llegar al clavo de nuestro objetivo de investigación. Una de las dimensiones o una de las subcategorías que podríamos tomar de clima organizacional podría ser, por ejemplo, la estructura organizacional. Estructura y procesos organizacionales. Y podríamos tener otra dimensión, por ejemplo, estilos de liderazgo. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? En dos dimensiones o en dos subcategorías. En palabras sencillas, cuando empezamos a hacer la categorización y el análisis de contenido, nuestra variable se convierte en una categoría o tema principal. Y nuestras dimensiones que tenemos en la operacionalización de variables se convierten en subcategorías para nuestro análisis. De esas subcategorías comenzamos a identificar palabras claves que las personas puedan mencionar cuando lógicamente están contestando las preguntas. Esa información la vamos a obtener si nosotros realizamos bien nuestra operacionalización de variables y si tomamos en cuenta, pues obviamente, las preguntas necesarias para que las personas nos den la información que queremos. Entonces, en estructura y procesos organizacionales, las personas nos pueden hablar, por ejemplo, de la remuneración. Nos pueden hablar un poco sobre las evaluaciones que hacen sus superiores al trabajo que ellos realizan semanal o mensualmente. También nos pueden mencionar un poco sobre cómo están las relaciones entre los empleados o cómo se van dando los procesos. Incluso la palabra procesos podría ser una palabra clave cuando ellos se están expresando sobre alguna pregunta. Y en cuanto a estilos de liderazgo, pues nosotros podíamos tener algunas palabras claves como por ejemplo, autoritario. Por ejemplo, si las personas quieren expresar que sus jefes los motivan y eso es una característica de un buen liderazgo, podríamos tomar en cuenta la palabra motivación. También si hay una buena comunicación, entre otros. Básicamente esas palabras claves incluso nosotros las podríamos sacar, vuelvo y repito, de nuestro marco teórico. Por eso es que se habla de esa categorización, subcategorización y palabras claves que van a provenir de nuestro marco conceptual. Entonces, haciendo un resumen de esto, es fácil poder identificar estas categorías y vamos a decir que nuestras categorías van a ser lo mismo que nuestras variables de investigación. En el caso que nosotros hayamos tomado en cuenta solo una variable de investigación para recopilarlo con el enfoque cualitativo, pues tomamos esa sola variable. Pero si las dos variables o las tres variables nosotros las tomamos en cuenta para hacer recopilación con técnicas cualitativas, pues vamos a tomar en cuenta todas esas variables para generar nuestras categorías. Y las subcategorías serían las dimensiones. Entonces, en este caso tenemos las subcategorías, que vendría siendo lo mismo que las dimensiones que nosotros tenemos en nuestra operacionalización de variables. Que puedan surgir nuevos temas o categorías y subcategorías y nuevas palabras claves de lo que nos dicen las personas, sí es posible. Y por eso es que el enfoque cualitativo utiliza el método inductivo, porque una vez que ya fuimos al campo, que ya platicamos con las personas, de ahí podemos generar nuevos temas. Y bueno, ese era un ejemplo de cómo generar categorías vinculadas a la teoría. Ahora les voy a explicar un poco sobre la teoría fundamentada, que es lo que vamos a utilizar para hacer el análisis de contenido obtenido a través de las entrevistas o de la observación.
La teoría fundamentada se le llama así porque, en palabras sencillas o repitiendo lo que dice su título, desarrolla una teoría que está fundamentada en los datos de campo y realiza una comparación constante mediante la codificación. Por eso, antes de aplicar la teoría fundamental hay que tener claro cuáles son mis categorías, subcategorías, mis palabras claves y posterior a eso comenzar a hacer estos 3 pasos, que es la codificación abierta, la cual consiste en establecer las categorías. Ok, yo ya tengo mis categorías, comienzo a codificar esa información en cualquiera de los programas y toda esa información, todos esos segmentos los paso a una matriz para poder organizar la información. Después tenemos la codificación axial, que consiste en la selección de categorías y realizar una vinculación entre los temas para poder reducir a la menor cantidad posible los segmentos. Nosotros podemos tener de una sola categoría hasta 25, 30 o más segmentos. En la codificación axial se hace una reducción a 10 o 5 segmentos dependiendo de la cantidad que yo tengo, pues obviamente en mi categoría principal. Y después procedemos a la codificación selectiva, que consiste en generar una categoría emergente a través del desarrollo de una categoría central. Vamos a ver un ejemplo que es sobre el ambiente escolar. Esta es la categoría o tema principal y podríamos decir que es una de las variables de una investigación X. Y tenemos subcategoría o dimensiones que serían comportamiento y actitudes, pedagogía y didáctica. Dentro de comportamiento y actitudes tenemos todas estas palabras claves y en pedagogía y didáctica tenemos estas 3 palabras claves. Cuando nosotros tenemos la transcripción de una entrevista, por ejemplo, en este caso es una técnica de diario de campo. La subcategoría es comportamientos y actitudes y esta es la respuesta de una persona a X pregunta. Y esta contestó, interrumpió clase abandonando su puesto de trabajo para ir a buscarle juego a los otros compañeros. Está hablando sobre indisciplina. Y vean que los segmentos están resaltados en colores diferentes y cada color se refiere a un código o a una palabra clave. En este cuadrito de acá tenemos una agrupación de palabras claves, ya que hacer una codificación de todas las palabras claves que nosotros tengamos puede ser un poco desorganizado y bastante tardado. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es identificar cómo se relacionan esas palabras claves y unificarlas. Por ejemplo, tenemos indisciplina y en indisciplina se agrupó desadaptado, inconformidad y desmotivación. O sea que estas 3 palabras claves dan a entender un comportamiento de indisciplina. Y lo mismo para el resto. Violencia escolar, agresividad y rechazo. Relaciones interpersonales, aceptación, respeto o irrespeto. Y a estas palabras claves les damos colores. En este caso tenemos fucsia, este es un verde ejército y este es un color rojo. Y se van marcando los textos. Eso lo vamos a ver específicamente en el tutorial de CUDA Minerlit, no se preocupen, pero este es un ejemplo. Una vez que nosotros identificamos esos textos, los pasamos a lo que sería la codificación axial. De 25 textos, quedan 5 textos en esta categoría que es ambiente escolar y acá tenemos los 5 textos ya codificados. Y después tenemos la codificación selectiva. En el caso de la codificación selectiva tenemos también el texto codificado que lo trasladamos de esta matriz hacia esta. Y dentro de las subcategorías teníamos comportamiento y actitudes y nuestras palabras claves que eran indisciplina, violencia escolar, relaciones interpersonales. De tal manera que estos 5 textos me generan una categoría emergente. La escuela, un espacio para la vivencia de los derechos humanos, ya que se habla que pueden haber algunos comportamientos de indisciplina, también un poco de violencia escolar cuando hay niños que son desobedientes, rebeldes o se dan actos de bullying, por ejemplo. Por ejemplo, acá se menciona, se burla de los compañeros y profesoras. Y todo esto hace referencia a que hay relaciones interpersonales entre niños que se portan bien o niños que se portan mal y cómo manejan esto los profesores, ¿no? Y nuestra categoría emergente es eso, que la escuela es un espacio para la vivencia de los derechos humanos. Entonces, estos 3 pasos de codificación abierta, axial y selectiva se los voy a explicar bien detallado en el tutorial para el uso de CUDA Minerlit, que va a venir después de este video. Para poder representar esa información, esos resultados de una manera más gráfica y que la persona que esté leyendo nuestra investigación lo entienda mejor, podemos utilizar mapas conceptuales. Se detallan conceptos y frases de manera clave. Utilizamos palabras de enlace y utilizamos diferentes elementos para poder representar lo que nosotros queremos explicar. Y partiendo del ejemplo anterior, pues teníamos nuestras palabras claves, que son indisciplina, violencia escolar y relaciones interpersonales, que dan a entender un sinnúmero de comportamientos y actitudes de los niños en la escuela.
y que estos generan que la escuela sea un espacio para la vivencia de los derechos humanos. Acá en este otro ejemplo, nuestra categoría principal son las estrategias de motivación y teníamos algunas palabras claves o algunas subcategorías como sistema de gestión de seguridad y salud, plan de salud y vivienda, comunicación asertiva, capacitación y seguimiento, crecimiento personal y laboral. Podríamos decir que las actuales estrategias implementadas que toman en cuenta las necesidades por niveles de los trabajadores ha generado una motivación y satisfacción adecuada que promueve un alto desempeño laboral. Bien, hasta acá llega este video. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo detallado utilizando el software o la aplicación CUDA Miner-Lit en su versión gratuita. Muchas gracias por ver este video. Si tienes alguna pregunta, déjalo en los comentarios o escríbeme por los medios oficiales de la universidad. Nos vemos en el siguiente video.